Todas las voces están en Estilo Campo. Te presentamos a sus protagonistas. Muy amablemente nos recibe, nos atiende el señor Eugenio Marí. Él es economista especializado en comercio exterior. Le vamos a dar la bienvenida. Eugenio, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Eugenio, bueno, ayer el Parlamento Europeo advirtió que no va a ratificar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur en su estado actual, debido a la política ambiental, según lo que dicen, lo que esgrimen, del presidente brasileño Jair Bolsonaro. ¿Qué lectura podemos hacer para clarificar un poquitito, para entender de qué se trata esto, de esta traba, digamos? Bueno, ahí yo creo que, como en todos estos temas que son bien políticos, hay que siempre tratar de ir a la fuente, ¿no? Entonces, si uno ve esta enmienda que hizo el Parlamento Europeo, lo que dice concretamente es: bajo las condiciones actuales no es posible una ratificación del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que no es la muerte del acuerdo Mercosur-Unión Europea, mucho menos. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Cuando vos haces un argumento que empieza bajo las condiciones actuales fueron las de ayer, ya las de hoy son otra condición. Claro. Entonces, obviamente es una mala señal política, pero no es una señal determinante. Claro. Y ahora vayamos al tema, justamente, esto que se viene debatiendo mucho, que es la cuestión ambiental, en particular entre Francia y Brasil, ¿no? Exactamente, sí. El gobierno francés la semana pasada sacó un estudio de impacto sobre justamente los impactos ambientales que tendría la ratificación y puesta en vigor del acuerdo de Mercosur-Unión Europea en materia de deforestación, gases de efecto invernadero, etcétera. Y el gobierno brasileño sacó un comunicado respondiendo a todo ese estudio de impacto con argumentos que para mí son acertados. ¿Por qué? Porque el estudio del gobierno francés, que es básicamente lo que está reflejando un poco esta decisión del Parlamento Europeo, lo que dice es: ya, el acuerdo Mercosur-Unión Europea va a aumentar la producción agrícola del Mercosur. La producción agrícola del Mercosur va a provocar deforestación, y en consecuencia va a provocar un desastre medioambiental, aumento de los gases de efecto invernadero, etcétera. La respuesta del gobierno brasileño: primero, aumentar la producción y la deforestación no son dos variables que vayan estrictamente de la mano. Claro. Es más, Brasil en las últimas décadas justamente tuvo aumento de producción agrícola con reducción de la deforestación. Y después lo otro importante es que el acuerdo Mercosur-Unión Europea tiene un capítulo específico sobre desarrollo sostenible, donde lo que se hace es se obliga, los miembros del acuerdo se comprometen a respetar todos los acuerdos multilaterales en términos de respeto del medio ambiente, llamémoslo Acuerdo de París, por ejemplo. Claro, lo último. Entonces, en realidad todo este tema medioambiental suena a que está reflejando otra cosa. Claro, hay algún trasfondo. Exactamente, y eso nos lleva a, bueno, ¿cuál es ese trasfondo? Y acá, obviamente, es mi opinión más personal. Claro, sí. Pero nos tenemos que ir a los grandes detractores estructurales que ha tenido el acuerdo. Y en la Unión Europea, el gran detractor estructural que ha tenido el acuerdo desde 1995 que se lanzó es el sector agrícola europeo, concentrado en algunos países como Francia, Países Bajos, o casualidad son los países que ahora muestran todas las preocupaciones medioambientales. Sí, claro. Porque, digamos, a ver, lo que podemos ver es que yo no sé si, digamos, cuando van al baño hacen pis con agua bendita, digamos, me parece que nadie está libre, todos estamos abogando por tener una sustentabilidad y ser mejores, pero realmente la Unión Europea cumple con todos los requisitos como para poder exigir lo que está exigiendo. Esa es la pregunta, ¿no? No, tal cual. A ver, en ese sentido,
primero lo que vos decís. Hay que lograr un equilibrio entre lo que es desarrollo económico y desarrollo ambiental, ¿sí? No es uno o el otro. Tal cual. La realidad es que uno tiene que desarrollar actividades económicas, y esas actividades económicas las tiene que desarrollar de una forma en las cuales, bueno, la puede hacer hoy, la puede hacer mañana, la puede hacer pasado mañana, el año que viene, etcétera, ¿sí? Tal vez el ejemplo más claro es la cuestión de la pesca, ¿sí? Si vos pescás demasiado en una laguna, y bueno, liquidás a todos los peces y el año que viene ya no puedes pescar más. Sí. Entonces eso te obliga a buscar un equilibrio, por ejemplo. Sí. Ahora bien, ese equilibrio, la pregunta es cómo lo logramos de forma más eficiente, ¿sí? ¿Cómo llegamos más rápido a ese equilibrio? Bueno, y ahí es donde uno empieza a pensar, por lo menos yo empiezo a pensar, que si vos no implementás el acuerdo Mercosur-Europea, no favorecés el desarrollo sustentable de las actividades. ¿Por qué lo digo? Sí. Primero porque el acuerdo Mercosur-Europea te implica un compromiso adicional en materia de desarrollo sostenible, si no un compromiso menos. ¿Sí? Entonces es rara la dinámica mediante la cual lo dicen, no, el acuerdo Mercosur-Europea, que tiene compromisos de desarrollo sostenible, va a ser peor. Sí. Y después lo otro es que el desarrollo sostenible que ha logrado la humanidad, o al que está avanzando la humanidad en algunos aspectos, viene de la mano del desarrollo de tecnologías, del intercambio de ideas y de mejorar los métodos de producción. Y ahí es donde la cooperación y el vínculo internacional son clave. Entonces, que vos me digas, no, mirá, voy a apostar a menos vínculo con vos, y eso va a ser bueno, a mí me hace ruido, ¿sí? Realmente lo que termina apareciendo es que en realidad es el lobby proteccionista agrícola europeo que ha tomado una nueva forma. Tal cual. Y no mucho más que eso. ¿Sí? Eugenio, a ver, esta enmienda o esto que ponen, digamos, este reparo que están poniendo ahora, en definitiva lo ponen por las políticas supuestamente que lleva adelante Brasil, y a nosotros nos arrastra, digamos, Brasil. Porque, bueno, de nosotros no hablan, o por lo menos de Paraguay y del resto del bloque del Mercosur no está hablando, ¿no es cierto? O sea, simplemente están hablando de las políticas del Amazonas. Sí, exactamente. La mayor preocupación expresada es sobre el Amazonas. En este sentido yo creo que también que justamente ahí, y esa también fue una de las críticas que hace el comunicado de la Cancillería brasileña sobre el informe francés, ignora en gran medida, o sea, no tiene criterios técnicos sólidos para hacer una evaluación. Claro. Entonces, por ejemplo, el tema del Amazonas, y de que solamente se hable de Brasil y del Amazonas, ya de por sí de alguna forma da una suerte de pista de que en realidad están apostando tal vez algo más marketinero, más, claro, una jugada más política. Agarrarse de algo que es visible, o que digamos que en definitiva hace más ruido en el resto del mundo. Exactamente. Y acá me parece interesante, porque ¿qué ocurrió? La Comisión Europea, cuando hace los acuerdos, ¿sí? Cuando da un mandato negociador de, bueno, vamos a negociar con el Mercosur, vamos a negociar con Japón, etcétera, con Canadá, la Comisión Europea encarga un estudio de impacto donde no solamente es una cuestión de evaluar exportaciones e importaciones, sino que se evalúan cuestiones sociales, ¿sí? Y obviamente cuestiones medioambientales. Ese estudio de impacto de la Comisión Europea se lo encargó a la London School of Economics, sí, y se publicó a principios de este año. Y en ese estudio, llamativamente, la London School of Economics encontró que el acuerdo Mercosur-Europea no iba a tener un impacto significativo sobre las cuestiones ambientales. Sí. Yendo totalmente en contra de todo lo que dijo el gobierno francés. Sí, por eso es lo que vos decís, esto no tiene mucho sustento, digamos, en definitiva es otra la cuestión de fondo. Exactamente, y eso también lo vuelve tal vez una cuestión preocupante. ¿Por qué? Porque como la cuestión de fondo es otra y es política, vamos a necesitar iniciativa política para volver a destrabar esto. Sí. Y acá es donde tal vez surgen las mayores dudas, ¿sí?
porque Brasil, Paraguay y Uruguay ya dieron señales políticas claras, pero Argentina todavía no. Sí. No estaríamos muy alineados entre, digamos, nuestro presidente Alberto Fernández y Bolsonaro, ¿no? En principio. La realidad, sí, es que para definir hoy la política comercial exterior argentina, yo la palabra que usaría sería incertidumbre. ¿Sí? Porque no se sabe muy bien para dónde vamos. Decimos una cosa, pero después tal vez hacemos otra. Hace pocas horas pasó con Venezuela. Sí, con lo de Venezuela es terrible. Eso es, digamos, sí. Mauro Viale diría que es una paparruchada, ¿no? Es algo poco serio. Es que es tremendo, porque de repente tenés un funcionario argentino que da un discurso durísimo a favor de una postura y unas horas después vota a algo totalmente diferente. Entonces, vos fijate, con las negociaciones internacionales del Mercosur pasó lo mismo hace unos meses, que el secretario Neme de la Cancillería había anunciado: no, Argentina no va a acompañar las negociaciones del Mercosur, se va a ir, etcétera, etcétera. Horas después, no, bueno, en realidad no era tan así, vamos a acompañar, pero hay que evaluar. Entonces, la política exterior argentina le falta dar señales claras, y yo creo que en el caso del Mercosur y Unión Europea, en algún momento vamos a tener que dar una señal clara. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque estamos entrando en etapa nuevamente de definición política. Sí. No, se tienen que sentar a la mesa los altos líderes políticos y agarrar y decir: vamos a impulsarlo o no. Del lado europeo, o fíjate, hay detractores, los detractores de siempre, los que venimos hablando: Francia, Países Bajos, Irlanda. Pero hay otros países que tienen muy en claro que el acuerdo Mercosur-Unión Europea es bueno, ¿sí? En su momento, liderándolo, estaba Alemania, el principal motor europeo. Del lado del Mercosur tenés a Brasil. Y eso también nos lleva a otro tema: es, ¿Argentina realmente se puede despegar de la agenda de los otros tres socios del Mercosur? Sí. O sea, ¿vos podés realmente decirle a Brasil, que es 80% del Mercosur: no, mirá, yo no te voy a acompañar, así que freno toda tu agenda? ¿Uno puede hacer eso? Yo creo que no. Para mí es una locura, sobre todo si pensáramos analizando un poquitito, no sé, por ejemplo, recién hablábamos de Bioceres y la aprobación del trigo de HB4, esta tecnología con respecto resistente a la sequía, y hablábamos un poquitito de que el 85% del trigo argentino lo compra Brasil, o sea que me parece que Argentina debería un poquito mirar, ¿no? A quiénes le vendemos, ¿no? Y hacia dónde tenemos que apuntar. No, tal cual. A ver, en ese sentido, lamentablemente yo lo que veo en la política exterior argentina es que está crecientemente ideologizada. Sí. Y le falta una visión, si querés, más realista. ¿Por qué? Porque uno también tiene que ser consciente del análisis costo-beneficio. Sí. Imagínate que nosotros decimos: bueno, ¿saben qué? Mercosur, Argentina va a trabar la agenda por todos lados. Eso no va a tener un costo. Vamos al caso concreto del trigo. Sí. Brasil, fíjense cómo Brasil, al ver a Argentina como un socio comercial medio inestable o incierto, sí, ¿qué terminó haciendo en el caso del trigo y en el Mercosur? Bueno, terminó poniendo en vigor una cuota de trigo con Estados Unidos. Sí, extra arancelaria, por fuera del Mercosur, sí. Exactamente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si vos no te posicionás como un socio comercial confiable, que coopera, ¿viste? Tenés costos, ¿sí? Te empiezan a aparecer estos costos. Vos fíjate, no salió mucho, pero por lo que circuló, Brasil y Estados Unidos están negociando un nuevo paquete comercial que no está claro qué va a incluir. Sí. Entonces, esas cosas hay que ir mirándolas. ¿Por qué? Porque son posiciones que va perdiendo Argentina, y que no las va perdiendo porque Brasil es malo, no, las va perdiendo porque Argentina se posiciona como un socio comercial que lo único que te genera es incertidumbre. ¿Habrá habido, Eugenio, presiones, por ejemplo, con esto de Venezuela por parte de Estados Unidos y posibles no, digamos, con las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional? Digamos, el Fondo Monetario está acá en Argentina, ¿no?
Digo yo, porque es como vos decís, hay que mirar, ¿no?, los costos-beneficios. Mira, yo creo que fue claro que la posición que expresó el embajador argentino en la OEA la rechazaron de plano prácticamente todos, y fue una situación bastante papelonera. Vinieron críticas de Estados Unidos, obviamente, de Brasil, de Chile. ¿Pero por qué? Porque era ya muy flagrante. O sea, Argentina no puede evitar, o mejor dicho, no tiene sentido que Argentina ideologice tanto su postura cuando es algo tan flagrante. Y respecto a lo que me decías de, bueno, tenés la misión del FMI, ahí es donde yo digo, hay que jugar inteligentemente. Si vos estás en la mitad de una renegociación de miles de millones de dólares de deuda, no te podés pelear con el principal socio del organismo con el que estás negociando. O por lo menos no podés agarrar a hacer algo tan gratuitamente, estoy buscando la palabra elegante, tan gratuitamente inconsistente, ¿sí?, que te lleve a un choque, una confrontación, un conflicto con el socio con el que vos estás tratando de negociar. De vuelta, o sea, pensémoslo en el Mercosur. ¿Para qué Argentina sale a apoyar una situación como la de Venezuela? Fíjense que para nosotros Venezuela es algo lejano, pero Brasil a Venezuela tiene frontera, y para Brasil es un problema real. Entonces que nosotros salgamos a decir no pasa nada en Venezuela, y los brasileños tienen una frontera en la cual tienen que hacerse cargo de miles de venezolanos que están tratando de escapar, y que vos les digas, no, mira, no pasa nada en Venezuela, la verdad que no tiene sentido. Los brasileños te deben mirar y decir, ¿qué te pasa? Claro, porque, a ver, es una cuestión de sentido común. Vos podés no saber, pero vos decís, 5 millones de venezolanos se fueron de su país dejando su casa, dejaron todo, su familia, o sea, que se van porque quieren. O sea, ni siquiera te hace falta ser un inteligente, digamos. Es una cuestión de sentido común. Y digamos, si van en contra de eso, ¿no? Es raro, ¿no? No, tal cual. Por eso, para mí es una cuestión de ideologización de la política exterior argentina, ¿sí? ¿Por qué apoyás a Venezuela? Y bueno, porque es afín ideológicamente con vos. ¿Por qué apoyás a Cuba? Y porque es afín ideológicamente con vos. ¿Por qué te llevas bien con López Obrador? Y porque es afín ideológicamente con vos. Ahora, vos fíjate el último caso que dije, de López Obrador. López Obrador es una persona que tiene una cierta ideología, pero que cuando tiene que hacer las cosas de verdad, respeta los intereses mexicanos. Vos fíjate, primero, México no tomó ni de cerca una postura extrema como la de Argentina, y contraria a Estados Unidos, y después cuando México se tuvo que sentar a renegociar con Estados Unidos el acuerdo del NAFTA, se sentó y lo logró y salió airoso, y ahora tienen un nuevo acuerdo, y México es uno de los principales socios de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, yo creo que necesitamos dejar un segundo las ideologías al costado y empezar a pensar un poco en términos de intereses nacionales de Argentina. Claro. El interés nacional de Argentina hoy está en defender a Venezuela, o está en profundizar el Mercosur, profundizar nuestra alianza con la Unión Europea, profundizar nuestro vínculo con nuestros socios comerciales. O sea, ¿dónde está? Y uno sale a la calle mirando, y la verdad que estamos en medio de una situación económica tan crítica que Argentina necesita empezar a cooperar más con el resto del mundo, no menos. Sí. Necesita abrirse más y no cerrarse. Eugenio, ¿le ponemos fichas? Digamos, ¿se puede levantar este acuerdo con la Unión Europea? O sea, ¿vos pensás que si cambiara la situación y si los líderes dialogaran, podríamos reflotarlo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que, como veníamos hablando, esto de fondo es una cuestión política. Las cuestiones políticas obviamente se pueden destrabar, y el acuerdo Mercosur Europea en sus más de 20 años de negociación demostró que así es. Si vos lo ves, negociaciones que arrancan en 1999, en 2004 las negociaciones se suspenden. Nos tenemos que acordar el Chávez y la contracumbre acá, sí, en Argentina, del ALCA, ¿sí?, donde ahí se cae el experimento de integración de América. Pero después reflotó en 2010, presidencia de Cristina Fernández, después se volvió a impulsar, ¿sí?, presidencia Macri, se cerró, y acá
un dato que pasó desapercibido. En junio de este año, Sí. Los socios del Mercosur y de la Unión Europea cerraron lo que es el capítulo político y de cooperación del acuerdo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que se sigue trabajando, si los países de alguna forma siguen apostando al acuerdo. Y este cierre de este capítulo, este año, nos está mostrando que, bueno, mira, Argentina todavía está acompañando, si no está haciendo una piedra en el zapato que está poniendo trabas, ni mucho menos. Y al mismo tiempo la Comisión Europea, porque hay que distinguir, la Comisión Europea es una cosa y después los países europeos en particular son otra, la Comisión Europea también está trabajando para que estos avancen. Claro. Entonces, yo creo que de vuelta, necesitamos sí liderazgo político, y en el Mercosur a su vez creo que vamos a necesitar unidad política, y ahí es donde Argentina realmente tiene que tomar una decisión y un rol activo. Claro. Acompañando a los demás socios del Mercosur. Y además, ¿por qué es importante acompañar? Bueno, es importante acompañar para estar en la mesa de negociación, para poder empezar a reflejar tus propios intereses. Claro. Digo una otra cuestión, por ejemplo, para tener dimensión. Una de las cosas que se negociaron en el acuerdo Mercosur Europea son las indicaciones geográficas. Sí. Que es el tema de el reconocimiento de un producto que está vinculado a una determinada región. Claro. En el caso de argentino, esos productos en la mayor cantidad son los vinos. Sí. Ahora, imagínate que Argentina hubiese dicho, no, yo no acompaño porque en realidad mi alianza política está con el Congo belga, ¿sí? Entonces no me voy a sentar a negociar. Bueno, entonces no van a aparecer las indicaciones geográficas de vinos argentinos, es así de fácil. Sí, tal cual. Entonces, lo de cooperar y acompañar también es para que los intereses argentinos estén reflejados en lo que se llega. No dejar la silla vacía. Eugenio, excelente tu explicación, esperemos que así sea. Te agradecemos muchísimo por este contacto. No, por favor, un gusto. Te mandamos un abrazo, gracias. Era Eugenio Marí, economista y especialista en comercio exterior, que pasaba por Estilo Campo hablándonos un poquitito de por ahora stand-by, ¿no?, del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.